Buenas noches, estimados amigos. Yo soy Víctor Carranza Velázquez. En esta ocasión, en un nuevo programa de Sin Floros, nos encontramos acompañados de nuestros siempre amigos Marco Atto y José Saravia. Y en esta ocasión tenemos un invitado especial, quien es Carlos Paredes, autor de El perfil de Lagarto, un reconocido periodista de investigación que destaca en estos tiempos por sus grandes descubrimientos, sobre todo con los vacuna Gate, pero que en esencia viene haciendo investigación hace muchos años. Y bueno, es un periodista referente, muy referente actualmente frente a una gama de periodismo que no es ilustrado, que lee solamente teleprompter. Carlos, muchas gracias por tu presencia en esta noche en una plataforma que quizá no es tan, por así decirlo, imparcial, pero que a comparación de otras decimos las cosas tal como somos y no nos ocultamos en fachadas. Gracias por tu presencia en esta noche, Carlos. Gracias, Víctor, Marco, José y a todas las personas que nos siguen a través de esta plataforma. Y un saludo al Partido Aprista Peruano, porque creo que los jóvenes tienen que seguir en política en el país, tienen que interesarse por la vida pública, por la mirada sobre qué modelo de desarrollo queremos para nuestro país, cómo construimos instituciones, cómo vamos disminuyendo esas grandes brechas que estamos arrastrando casi 200 años de república, y creo que los partidos políticos son las bases para construir país. Y en esta elección estamos viendo que precisamente la falta de institucionalidad de partidos políticos nos están eh, mostrando un proceso electoral atomizado, sin discusiones programáticas, sin programas de gobierno. Hay muchos partidos, pocos candidatos que uno pueda observar con atención, y creo que por eso el trabajo de ustedes es importante y yo los saludo desde acá. Gracias, Carlos. Tú lo has dicho y lo expresas también en tu libro, que el motivo de tu investigación en el perfil de Lagarto, el perfil de Martín Vizcarra, es sobre todo descubrir, mostrar cuál es ese perfil, no solamente de una persona, sino del perfil constante de un político que se encubre, ¿no? Que muestra una tela, ¿no? Por así decirlo, y oculta detrás de ella una personalidad y una forma de ser que busca siempre su propio beneficio. Pero más allá de eso, Carlos, y quiero iniciar con esta pregunta, ¿hay algún tipo de motivación quizá personal con Martín Vizcarra? Recordemos que lo que él dijo es que prácticamente te la agarraste con él, ¿no? Lo cual tú lo has desmentido a cabalidad porque es un trabajo profesional el que has realizado. Pero ¿qué otra motivación quizá nació en ti para hacer esta investigación? Mira, lo que ha dicho el expresidente es que este es un libro que se hizo en una semana y que además está lleno de odio y de venganza, ¿no? Y que prácticamente todo es ficción y que nada corresponde a la realidad de los hechos. Mira, el motivo principal que tuve fue un motivo básicamente periodístico, porque los periodistas de investigación, en general todos los periodistas, pero los que nos dedicamos a esta especialidad, somos escépticos consuetudinarios, casi por naturaleza, ¿no? Siempre decimos demasiado bonito para ser verdad, ese es uno de nuestros dogmas, y somos tan descreídos, tan incrédulos, que casi en broma decimos cuando nuestras mamás nos dicen, hijo, te quiero, lo tenemos que verificar, ¿no? O sea, a ese punto de, digamos, de manía profesional. Entonces, con Vizcarra me pareció algo así, porque yo lo conocí hacia agosto del 2016, cuando empezaba a ser ministro de Transportes. Siempre me pareció un tipo parco, quizás hasta tímido, eh, muy reservado, hablaba poco, y cuando hablaba, tú no notabas grandes brillos en este político, ¿no? No era alguien que tenía una cultura general vasta y podía hablar de cualquier tema con cierta solvencia. Al contrario, casi eran monosílabos, y de lo que sí se ufanaba era de conocer un poco el tema
de las obras de infraestructura, quizá por su especialidad de ingeniería civil, ¿no? Pero a lo largo de los meses siguientes y de los años, hasta cuando él llega a ser presidente, obviamente traicionando a Pedro Pablo Kuczynski desde el día 1, desde que dejó de ser ministro de Transportes, es que él tiene mucho éxito en mostrarse como un político auténtico, quizá diferente a esa clase política que una gran parte de los peruanos se había decepcionado de ella, ¿no? Incluso promoviendo o proponiendo algunas reformas que creo que coincidimos todos los peruanos hacen falta en el país, ¿no? La reforma del Poder Judicial, que sigue siendo un tema gravitante, o incluso la reforma de nuestro propio sistema de partidos políticos y también nuestro sistema electoral para poder tener elecciones más competitivas y quizá más legítimas, ¿no? Y todo eso no era sino una careta para esconder lo que él venía arrastrando desde el primer día en que se convierte en funcionario público. Y por eso que hacia mediados del año pasado, tratando de analizar la gestión de la pandemia que ha sido desastrosa, el Perú ha tenido una de las gestiones de pandemia más, digamos, desastrosas del mundo, ni siquiera de la región latinoamericana, ¿no? Eh, Investigando eso encontramos una suerte de patrón, pero entonces dijimos, vamos a retroceder hasta 1989, en que él se inicia como funcionario público, y de ahí para adelante hemos reconstruido este patrón que en resumidas cuentas es absolutamente irresponsable, no se rodea de profesionales técnicos adecuados para tomar decisiones técnicas, tecnocráticas, si quieres. Además, tiene un grado supino de opacidad. Siempre hay algo oculto en el dinero que administra de todos y termina en denuncias de corrupción, como que han existido en varios casos de su carrera pública, y hoy mismo el fiscal Germán Juárez Atoche lo está hackeando y ha pedido una prisión preventiva porque por lo menos tiene 2 casos graves, el hospital de Moquegua y Lomas de Hilo, donde los corruptores de ayer hoy son los delatores, acogidos a la ley de colaboración y están entregando no solamente su testimonio, no solamente el dicho, sino una serie de indicios y de pruebas que están corroborando en la investigación fiscal que sí existió corrupción y que sí existió, además, deseo o esta necesidad de querer ocultar todo y mostrar una piel distinta a la que tenía, ¿no? Por eso es que usando un poco el apodo que le decían sus hermanos hace varios años, hemos tratado de usar el lagarto como una figura Justamente, justamente por ahí sí. queríamos continuar sobre el origen, ¿no? El origen de este título del libro. Y recuerdo muy bien que hace unas semanas o hace unos días, el mismo Vizcarra le preguntaron por este apodo, ¿no? Del lagarto, y tú con bastante contundencia mostraste un audio, ¿no? En el que su propio familiar lo desmintió. ¿Nos podrías comentar un poco más sobre eso? Sí, mira, nosotros no hemos usado de manera peyorativa el lagarto para tratar de denigrarlo, ni mucho menos, no. Yo insisto de que una metáfora, porque si revisamos el diccionario de la Real Academia de la Lengua, lagarto tiene hasta 12 acepciones, y hay algunas que le calzan perfecto, creo yo, al accionar político, público de Martín Vizcarra. Lo que quiero decir también claramente es que nuestra investigación periodística no se ha metido en la vida personal del señor, aunque hay algunas líneas muy tenues donde la vida personal transgrede el presupuesto público y por lo tanto se convierte en algo de interés público. Pero aquí lo que hemos analizado es su accionar público, ¿no? Como funcionario público. Y claro, en Moquegua, yo estuve 10 días en Moquegua y otro tanto en Hilo, encontramos a un primo, un contador también
militante antiguo del partido aprista, y él es un aprista de convicción, sigue siéndolo. Aunque fue respetuoso al acatar un acuerdo que había tomado la familia de Vizcarra en Moquegua, en el sentido de que no iban a declarar u opinar respecto a las acusaciones que había en contra de él, y que habían nombrado un vocero, que era el hermano mayor, el vacunado César Vizcarra Cornejo. Este señor, que es contador, ya hemos dado su nombre, Luis Velázquez Cornejo, es familiar por el lado materno. Estuvimos hablando de otras cosas periféricas sobre la familia, el origen de la familia, en fin, incluso el paso, como ustedes saben, del padre de Vizcarra, que ha sido un prominente líder aprista en el sur del país, en Moquegua, llegó a ser incluso constituyente el año 78. Él nos dijo que los hermanos le decían a Vizcarra lagarto, ¿no? Y que a él aparentemente no le gustaba el apodo, por eso que hace algunos años les había pedido que ya no le llamen así, ¿no? Claro, él, como todo lo que dice, ahora lo ponemos en duda, quiso retarnos y decir quién le había dicho, entonces nos vimos obligados a tener que probarle que no estamos inventando nada, ¿no? Pero creo que este título del libro y este animal que hemos usado como metáfora es eso, ¿no? Es verificar la actuación pública y ver que en muchos de los casos en que hemos podido auscultar cómo actuó, vemos que ha habido pues opacidad, ha habido mentira, cinismo, incluso ha habido ese doble rasero de querer mostrar una careta cuando en el fondo tiene una cara que es distinta, ¿no? Y creo que los peruanos, o una parte de ellos, quizá los más crédulos, se unubilaron con esta narrativa de la anticorrupción, de enfrentar a la vieja clase política, de querer hacer reformas, de querer ser un presidente que conecte con los verdaderos o con las verdaderas necesidades de la gente. Todo eso se terminó en el momento en que empezamos a descubrir su verdadera entraña, su verdadero rostro, ¿no? Que creo que esa es la pretensión de la investigación en el libro. Señor Paredes, buenas noches. Usted mencionó Moquegua y me parece interesante que haya mencionado Moquegua, su origen de Vizcarra, ¿no? Porque en el libro, como adelanto, se leen bastantes cosas que te hacen pensar, aquí se pudo haber advertido algo, ¿no? Antes de que llegara el gobierno central. ¿Usted qué similitudes ve entre Martín Vizcarra y Alberto Fujimori? Por si nos puede adelantar algo de repente, además del autoritarismo, ¿no? Mira, yo creo que ambos, para empezar, llegaron al poder de manera sorpresiva. Bueno, Fujimori fue un tsunami después de que Vargas Llosa se fue desgastando en prácticamente casi 3 años de campaña. Y fue muy sorpresiva la llegada de Fujimori. Recuerden que faltando un mes para la primera vuelta del año 90, Fujimori aparecía en el rubro otros en las encuestas, ¿no? Y después llegó segundo en la primera vuelta y al final se convirtió en presidente. Pero al margen de el origen, digamos, que yo no lo calificaría tanto a Vizcarra como un outsider propiamente, pero en fin, podemos decir que se parecen en que ambos no tenían partido, no tenían bases, ni políticas, ni sociales, tampoco tenían una ideología, ¿no? Uno pregunta, ¿qué era Fujimori? ¿Era un partido de derecha, de izquierda, socialdemócrata, social cristiano? Y estás en la indefinición, porque algunas veces era estatista, a veces otras era populista de derecha, en fin. Ni siquiera su hija ha podido consolidar eso que ellos llamaban un partido popular de derecha. Creo que no, ha sido a veces más conservador que algún otro, ¿no? Lo mismo le pasa a Vizcarra, cuando tú le dices cuál es la ideología de Vizcarra, y podemos decir unas veces por un lado y otras veces por el otro, dependiendo qué le acomoda más a la coyuntura o sus intereses personales, ¿no? Entonces ahí coincidimos en que no tenían una mirada de país, no tenían una ideología, no tenían un programa, ¿no? Pero luego podemos coincidir en que ambos disuelven el Congreso de la República, ¿no? Realidades distintas,
el Perú del año 92 era diferente, obviamente. Fujimori sí dio un autogolpe más típico, digamos, a lo Bordaberry, ¿no? No solamente disolvió el Congreso, cerró el Congreso, sino también que tomó el Poder Judicial, las instituciones tutelares, el ejército lo acompañó, pues entró incluso a los medios de comunicación con tanquetas y con soldados armados, lo que no hizo Vizcarra, pero Vizcarra sí se inventó una nueva dogmática constitucional y habló de algo que no existe en la literatura del derecho constitucional, ¿no? Es decir, interpretó de manera fáctica que no le habían dado lo que pidió su premier, es decir, no se satisfizo esa necesidad, ¿no? Pero en el fondo, creo que también ambos han sido muy eficientes para controlar la opinión pública, han tenido algún nivel de control editorial de los medios de comunicación, ¿no? En razones distintas, en tiempos distintos, pero esa ha sido su marca. Y creo que también ambos han leído de manera muy responsable, pero populista al fin, lo que entre comillas se llama lo que la gente pide, lo que la gente quiere, ¿no? En el caso de Fujimori tenía pues todo su equipo en el servicio de inteligencia, con Montesinos, y tenía un grupo de publicistas, Borovio, Dufour y toda esta gente que le manejaba esos temas. Vizcarra fue un poco más austero, solo tuvo al argentino Maxi Aguiar, que era experto haciendo interpretaciones cualitativas de las encuestas que mandaban a hacer con plata de todos nosotros y de los focus group también, ¿no? Que se hacían religiosamente cada 15 días. Entonces, Vizcarra lo que hacía era medidas efectistas, populistas, obviamente, para granjearse solo la popularidad y los puntos en azul en la encuesta del mes, ¿no? Pero de gestión pública, nada, ¿no? Y en la pandemia lo ha demostrado palmariamente. Yo me atrevería a decir que no es para nada un estadista. Yo sí creo que es un populista, lo que sí no podría descifrar bien de populista de derecha o de izquierda, todavía no lo tengo claro, pero populista de todas maneras. Carlos, este populista que tú bien describes, ¿no? Que también persiguió de alguna u otra forma a la prensa, como tú lo mencionas también en tu libro, tiene una serie de características o elementos que uno puede descifrarlo desde su inicio político, por así decirlo. Tú describes bien cómo es que Vizcarra empieza a escalar en el escenario político, ¿no? Y hablando pues de una forma con fuentes de investigación, como tú bien lo has realizado, y como aquí también siempre intentamos buscar la verdad, la veracidad con fuentes, tú describes en tu libro la cercanía por su padre, ¿no? Del partido aprista con Vizcarra, pero no llega a representar, a ganar, ¿no? Unas internas, sino que es impuesto, o bueno, la moña, como se conoce internamente en nuestro partido, ¿no? Con Mauricio Mulder. Y después también hay cierta cercanía de Jorge del Castillo para buscar, ¿no? Para buscar eh, ponerlo a él como candidato a la región. Pero él traiciona, tú mencionas que traiciona, ¿no? Al partido aprista, luego también traiciona al otro partido con el que se fue. Y hay esta cierta serie de características, ¿no? De un traidor constante a quienes le dan, por así decirlo, la mano de mal manera. Y ¿qué otras características o quizá puede desarrollar estos puntos, ¿no? De las traiciones de Vizcarra, Carlos? Sí, mira, a mí me llamó mucho la atención que cuando conversé con algunos amigos de la generación de Vizcarra y Moquegua, me dijeron que una de las chapas que tenía entre el grupo de los amigos era Paloma de Catedral. Y yo les dije, ¿por qué? Porque no respeta ni a sus fieles, ¿no? Es decir, la traición la tiene en la punta de la lengua o en la punta de la mano, ¿no? Y claro, yo pensé que la primera traición había sido con el partido aprista o con una facción del partido aprista en ese momento más o menos dividido en Moquegua por lo menos, el año 2006, sino que
el año 89 he podido reconstruir una primera tradición y fue a su jefe en el proyecto especial Pasto Grande, ¿no? Y esto lo he recogido de una comisión del Congreso que investiga algunos años después la gestión de estos funcionarios en Pasto Grande. Y el jefe anterior, el director ejecutivo anterior a Vizcarra, en la comisión Herrera se queja y dice, este señor me hizo una mala pasada, me indispuso, me traicionó, ¿no? Y claro, después se quedó con el puesto, muy joven además, 26 años, y yo creo que no estaba calificado para ese puesto, que era para un ingeniero senior. Vizcarra apenas tenía una sola experiencia profesional, había supervisado la construcción de un puente, o sea, ni siquiera construido, sino supervisado un puente en Cotahuasi, ahí en el cañón del Colca, en Arequipa, y el proyecto especial Pasto Grande era un megaproyecto que necesitaba de mucha experiencia. Pero su padre, al parecer, lo acompaña en esta primera experiencia de gestión pública y él tiene a su cargo la construcción de un túnel, el más importante de esa primera etapa de Pasto Grande, y Achacuesta se llama el túnel, allí en las alturas de Moquegua. Y en esa construcción, digamos, reconstruimos de manera casi embrionaria lo que después ha repetido como gobernador o presidente regional de Moquegua y después como presidente de la República, ¿no? Ese túnel tenía un presupuesto inicial de casi 17 millones de dólares y terminó costando 64, es decir, 286% más de su presupuesto original. Pero no solo fue corrupción, porque uno diría que tal escándalo, no. Hubo más que eso, ¿no? Hubo absoluta irresponsabilidad, se empezaron a hacer las obras sin tener el estudio técnico acabado, no había un estudio de impacto ambiental, ni siquiera había un estudio geológico del tipo de roca que iban a perforar en el cerro para hacer el túnel. Por eso es que tuvieron que hacer 19, lo que le llaman los consorcios constructores adicionales, o sea, gastos adicionales 19 veces, y el tiempo de la construcción del túnel, porque todo fue muy irresponsable, se tuvo que prolongar en 728 días. O sea, estamos hablando de más de 2 años y pico más del tiempo que se le había dado originalmente al consorcio que ganó la Buena Pro. Y todo esto en medio de una opacidad, porque fue el mismo papá el que convocó una reunión con el entonces presidente de la CONFIEP, Jorge Camet Dickman, y después fue ministro de Fujimori, primero de Industrias y después de Economía por muchos años, el que lideraba su empresa, JJ Camet Constructores, lideraba este consorcio, y se reunieron en el Hotel de Turistas de Moquegua, y claro, cuando los parlamentarios investigaron este tema, quedaba claro pues que esas reuniones, primero, no eran para nada éticas porque se estaban negociando fuera de los establecimientos públicos temas que tenían que ver con presupuesto. Y los resultados de este túnel, en cuanto a gasto, en cuanto a ejecución, nos muestran ese perfil, ¿no? Desde ahí ya empiezan los problemas de corrupción, pero siempre, además, ha tenido mucha suerte, o yo diría habilidad, para evadir la acción de la justicia, ¿no? En este caso tuvo suerte porque no se investiga nada hasta después de 9 años y los delitos que se le imputaban eran contra la administración pública, es decir, concusión, peculado y algunos otros, que tenían una pena máxima de 8 años y por lo tanto ya en esa época habían prescrito, ¿no? Tú me pedías algo de las traiciones, sí. Traiciona a su jefe en Pasto Grande, traiciona a una facción del Partido Aprista que lo pone como su candidato, incluso divide más al partido porque él se había comprometido a poner a un militante como vicepresidente y pone a otro, ¿no? Generando fricciones internas. Y por eso es que pierde, por muy poco, pero pierde en esa elección por 402 votos apenas. Y después intenta con una agrupación local, digamos, un movimiento independiente que lo había fundado un maestro muy prestigioso en Moquegua, donde además estudiaban sus hijas en el colegio de este maestro, y después ni siquiera lo invita a la toma de mando, ¿no? Cuando gana y por supuesto asume el control de ese partido. Le cambia de nombre, ¿no? Le cambia de nombre, hasta de logo, hasta de símbolo, le pone no sé por qué las argollitas del Comité Olímpico. Ujú. Y después vienen las traiciones que hemos conocido, ¿no? Con PPK, después con Keiko, después en su propio gabinete ha habido
traiciones y al final esa traición a su círculo más cercano, concretamente, por ejemplo, a la secretaria de toda su vida, Karen Roca, que devolvió de la misma manera. Entonces, esto se convirtió en un escándalo y yo creo que es el inicio de la caída de Vizcarra porque había incubado tanto odio y tanto enquina que esto terminó pues en medio de un escándalo con estas grabaciones subrepticias y todo lo demás, ¿no? Así es, estimado Carlos. Y continuando con esta línea de tiempo, y definitivamente Vizcarra es un político con sangre fría, como bien describes ahí en la portada del libro. Ya cuando él es gobernador regional en Moquegua, pasa algo inusual, ¿no? En los primeros días o las primeras semanas, cuando asume el mando, con el buque del Chapo, ¿no? Hay un capítulo, una sección que tú denominas algo así como el buque del Chapo. No, me chapo el buque del Chapo. Y justamente esto me hace compararlo con la terquedad, la necedad, la irresponsabilidad que él tiene, porque todos los técnicos le decían que este buque no era para lo que él quería, para el turismo ni para cualquier otra cosa, pero él insistía a tal punto de que se conforma como un mito alrededor de esto, en el cual muchos decían que todavía había coca, había drogas dentro de ese buque, ¿no? Pero quería hacer la comparación porque esa terquedad, necedad, irresponsabilidad, creo que es la misma que se ha dado, por ejemplo, con las pruebas rápidas, ¿no? Porque todos le decían en su gobierno que compre pruebas moleculares o que aumente la cantidad de camas UCI, pero pareciese que él se empecinó en hacer lo contrario, quizá porque consideraba a sus adversarios los que le decían eso. Sí, mira, sin entrar en la psicología de Vizcarra, porque obviamente no soy experto, no soy psicólogo, pero solo viendo su conducta como funcionario público, creo que uno de sus patrones es la autosuficiencia, ¿no? Él se cree que lo sabe todo, tiene un rasgo bastante claro también de narcisismo, ¿no? Y con el poder obviamente mucha gente se obnubila. Es el caso de Vizcarra. Si tú analizas el manejo de la pandemia, él monopoliza la vocería, es el único que habla todos los medios días, y claro, todos los peruanos confinados en nuestras casas, además muy asustados por este virus mortal, porque empezaba a complicarse la salud pública en nuestro país, queríamos escuchar alguna voz que nos dé instrucciones, que nos informe o que nos diga qué se estaba haciendo en medio de esta cosa absolutamente inédita, que no solamente estaba paralizando al país, sino que era casi como una película de ciencia ficción, ¿no? Donde todo el mundo de pronto se paraliza y hay un enemigo invisible que está devastando a las ciudades. Había mucho temor, ¿no? Pero Vizcarra nos decía una y otra cosa, a veces se contradecía a sí mismo y no sabía reconocer los errores para enmendarlos, pero lo más grave desde mi punto de vista, no supo convocar a los que realmente sabían, a los mejores del país, porque acá no se trataba de un gobierno, ni siquiera, menos de un presidente, se trataba del país entero y teníamos que usar lo mejor que teníamos para poder enfrentar a este enemigo tan letal y tan invisible. Nunca convocó, por ejemplo, al sector privado, que tiene mucho más experiencia que el Estado en logística, en comercio exterior, para poder traer los insumos, las máquinas que hacían falta del extranjero. Nunca fletamos un avión y fuimos a traer directamente a los países productores las cosas que necesitábamos. Lo que tú dices, las pruebas. Incluso rechazó también algunas donaciones, ¿verdad? De la empresa privada. Sí, por supuesto, de oxígeno, de plantas de generación de oxígeno medicinal, como si nos faltase, como si nos sobrase ese insumo que hoy mismo sigue siendo escaso y la gente se está muriendo literalmente ahogada, ¿no? Y yo no sé si lo hicieron por una cuestión dogmática de rechazar a la empresa privada o porque hubo algo más doloso todavía que sería querer lucrar con la vida de los peruanos, rechazar algo para que se genere la necesidad y ellos salir a comprar a precios exorbitantes con el medio de una coima, ¿no? Eso sería terrible.
Las pruebas rápidas no se explican después de 1 o 2 meses de iniciada la pandemia. Y ahí hay que investigar por qué se renunció, porque me han contado que no renunció de mutuo propio, sino la renunciaron a la ministra de Salud, la primera ministra de Salud de la pandemia, la doctora Inostroza, que era una general de la policía, porque he visto, de acuerdo al avance de un fiscal que está viendo este tema, que ella pidió, según le habían recomendado los técnicos del Instituto Nacional de Salud, que se pidan pruebas moleculares, que era lo más técnico para empezar a rastrear el virus, para hacer la trazabilidad, para aislar a los que estaban contaminados y hacer el control epidemiológico como se estila en todas las epidemias, ¿no?, históricas. Pero nosotros nos fuimos por la prueba rápida, mal llamada rápida, que en verdad es serológica, que lo que, como saben ustedes, lo que mide es los anticuerpos que ya va generando nuestro organismo, y eso puede ser pues después de 15 días, 20 días, cuando ya hemos contagiado a medio mundo, porque podemos ser asintomáticos, etc. Por eso es que se dispara la pandemia en el Perú, y ha habido lugares, ciudades como Iquitos, donde hemos tenido pues lo que los epidemiólogos llaman una contaminación masiva al punto de hablar de inmunidad de rebaño, ¿no? Pero en fin, esas cosas se han hecho por este patrón: terquedad, autosuficiencia, no reconocer los errores, no convocar a los que saben, porque eso significaba compartir el poder, monopolizar el poder y por lo tanto la narrativa y por lo tanto el control también del dinero. El Perú se ha gastado 30 años de ahorros. Nuestros índices macroeconómicos que han sido azules y hemos sido como los alumnos aplicados de la región en crecimiento año tras año, todo eso se ha ido por la borda en un año o unos meses en la gestión de Vizcarra, y ni siquiera hemos cumplido con las metas, porque hemos tenido la tormenta perfecta, nada hicimos bien. Tuvimos la cuarentena más larga, 107 días, la más larga del mundo y la más estricta, y hemos tenido la peor caída de nuestra economía en el año 2020, casi 12% del PBI. Y además, en agosto llegamos a ser el número 1 en el mundo como país de número de muertos por cada 100.000 habitantes por el nuevo coronavirus. Y al día de hoy hay 111.000 peruanos que han fallecido en medio de esta pandemia, ¿no? Es decir, ni siquiera la tragedia del terrorismo, el Sendero y el MRTA en 15 años nos produjeron semejante tragedia, semejante muerte, ¿no? Y estoy segurísimo que se hubieran podido evitar muchas de esas muertes si se gestionaba de una manera profesional, de una manera eficiente, de una manera técnica, dejándose ayudar por los que sí sabían. No hizo ni uno ni lo otro bien. Y en algunos casos hay que investigar. Por eso yo sugiero que haya una suerte de comisión de la verdad para investigar la pandemia en el próximo congreso, que ojalá sea un poco mejor que este en cuanto a sus integrantes y tenga mayor legitimidad, porque si se comprueba que, por ejemplo, en el Vacuna Gate, esta negociación con Sinopharm, que nos estaba vendiendo una vacuna 4 veces más cara que las otras, y encima de menor eficiencia o eficacia, ¿a cambio de qué? Solo de la vacuna clandestina. Claro, ustedes me podrán decir, a Toledo le dieron $30 millones, lo de Odebrecht, por una carretera interoceánica, a Vizcarra le han dado la vida, y eso no tiene precio, ¿no? Pero además de la vida, yo creo que le han dado, o sea, si el nivel de negociación es tan grande, porque recuerden, ha llegado recién 1 millón de Sinopharm, ¿no? Pero el contrato y el compromiso es que nos van a vender 37 millones de dosis más. Entonces, si solo hacemos una pequeña operación aritmética, por cada peruano inmunizado, Sinopharm nos cuesta en promedio entre 20 y 30 dólares más. ¿De cuánto estamos hablando? Es una millonada, ¿no? Totalmente revelador y importante lo que dices, José Carlos. Una pregunta, cambiando un poco de tema. Usted menciona en el libro, dice textualmente, Vizcarra no creía necesaria la sobonería, no la felonía mediática. Era mejor guardar la compostura. En las postrimerías del Fujimorato y a inicios del toledismo, se le acusó al Grupo de la República, ¿no?, a Gustavo Mome,
de haber funcionado como un actor mediático de oposición, de falsa oposición, porque coordinaba con Montesinos y todo ello. ¿Usted cree, ya en el tiempo actual, contemporáneo, que este diario fue funcional al vizcarrismo debido a la publicidad estatal, o sea, el mecanismo que se creó, que existe hoy día, o cree que hubo algún pacto secreto para conjurar y editorializar contra Germán Juárez? Mira, eso, y lo digo con tristeza porque uno de los periodistas que hizo esa acusación, para mi gusto irresponsable, sin ninguna prueba, ¿no? Es un viejo cronista judicial al que yo le tengo respeto, ¿no? Y hasta el día de hoy no ha presentado la prueba de esa acusación gravísima, ¿no? Que es que el fiscal Juárez Atoche le pidió a los que se acogían a la ley de colaboración que prácticamente invente el nombre de Vizcarra y lo meta como uno de los responsables o sobornados, cuando no ha sido así, ¿no? Cuando uno mira el expediente, yo he tenido acceso a la investigación, a la carpeta fiscal, Martín Vizcarra era el quinto expresidente regional que había sido sobornado por este club de la construcción, y estos empresarios empezaron a contar uno por uno los detalles de cómo habían coimeado a cada uno de estos 5 presidentes regionales. El quinto era Vizcarra. Así que no se puede decir de que falsamente que ustedes me dieron nombres de gente intrascendente, yo quiero a alguien más de mayor jerarquía. Eso es un invento, ¿no? Digamos, tu pregunta de fondo es por qué la línea editorial del Diario de la República fue extremadamente complaciente con Vizcarra, y yo diría no solo complaciente, ¿no? Porque no solamente pecaron de omisión, sino que editorializaron en contra del equipo Lavallato, diciendo que ellos prácticamente habían hecho un complot político por abacar a Vizcarra, ¿no? Y no solo eso, si miras a 2 periodistas que son importantes del Grupo La República, columnistas ellos, incluso son protagónicos en La República TV, que es el brazo audiovisual del medio, concretamente Rosa María Palacios y Álvarez Rodríguez. Creo que ellos han apostado para defenderlo mediáticamente, ¿no? Yo en el libro tengo una discrepancia profesional abierta con Rosa María Palacios, incluso hablo de lo que el gran maestro colombiano Javier Darío Restrepo, que era el referente en ética periodística en la región, habla del periodista amoral, que no entiende de qué se trata este oficio, que García Márquez decía era el mejor del mundo, es decir, de respetar el derecho a saber de la gente, de informar de manera oportuna y veraz a las personas para que ellos tomen decisiones todos los días en su vida sobre la base de esta información. Por eso que los periodistas profesionales estamos en la obligación de entregar información corroborada, porque la gente va a tomar decisiones sobre la base de la información que nosotros le damos. Entonces, es buena tu pregunta. Yo no he llegado a sacar conclusiones. Sí es verdad que la publicidad estatal ha sido bastante cuantiosa en los 32 meses del gobierno de Vizcarra. Claro, ahí las centrales de medio, que son estas empresas privadas que distribuyen la pauta de publicidad estatal, te pueden hablar de nivel de sintonía, de lectoría, incluso de el survey que le llaman en tema de radio, ¿no? Para justificar ciertas pautas, pero hay un dato que a mí me parece bastante significativo, que es que el primo hermano de Vizcarra es el ex cuñado de Chicho Mome, ¿no? O sea, se casó con la hermana de Chicho Mome, y es el papá de la actual ministra de Comercio Exterior, que es la sobrina de Chicho Mome, es decir, la hija de la hermana de Chicho Mome con este señor que creo que se llama Arturo Cornejo, que es primo hermano de Vizcarra, ¿no? Entonces, no sé si por ahí ha habido la conexión casi familiar, ¿no? Entiendo que guardan una relación ahora fluida, pero lo cierto es que el Diario de la República apostó abiertamente, no diría todos, pero por lo menos las cabezas, el director que es Chicho Mome y algunos periodistas que son importantes dentro del grupo,
en apoyar, y no solo apoyar, por eso insisto, ¿no? Sino defender abiertamente. Por eso yo incluso califico a Rosa María Palacios como la abogada mediática de oficio de Vizcarra, y doy muestras claras de las cosas que dijo en su momento. En fin, tuvo una confrontación abierta y directa con el fiscal Germán Juárez Atoche, ¿no? Por este caso se la jugó, además diciendo que ella había estudiado en una universidad certificada, ¿no? Licenciada por la SUNEDU. En fin, al margen de las anécdotas, creo que allá hubo una línea editorial muy clara. En fin, quizá es parte de lo que a mí no me parece, porque pareciera ser que algunos periodistas existen, para algunos periodistas, corruptos buenos y corruptos malos. Yo creo que simplemente hay corruptos, ¿no? Y también creo que no es bueno decir que si eres enemigo de mi enemigo, te conviertes en mi amigo y por lo tanto te blindo, o ese doble rasero para tratar a ciertas actitudes de una manera y de otra distinta, dependiendo quién la cometa, ¿no? Eso es lo que creo que ha pasado, ¿no? Aunque hay periodistas de buena fe, entiendo que también han creído, como muchos peruanos, en las actitudes y en las promesas del señor Vizcarra. Y hoy conozco varios de ellos, mis colegas, que son gente intachable, abiertamente están haciendo una autocrítica, pero de buena fe, ¿no? Diciendo, sí, a la próxima no vamos a creer en personas, sino en principios, ¿no? Se defienden los principios y no las personas. Sí. Carlos, justamente lo que sucede en el Perú es que, muy aparte de la concentración de medios que tenemos, hay muy poco periodismo de investigación, ¿no? Lo que mayormente se trabaja en el país, ¿no? Son leer teleprompters o una línea editorial ya especificada. Tú mencionas que en el caso de las provincias del Perú hacer periodismo es algo complicado, ¿no? Porque en las provincias, en esta parte del capítulo rueda de prensa, dices que en las provincias tenemos gente que es empresaria, que contrata una señal radial, ¿no? Pone por ahí su canal y lo vende como si fuese pues, un tema de negociado, no bajo una línea profesional propia de periodismo. Y también tú empiezas a escarbar dentro de este aspecto de los medios, sobre todo en provincia, y rescatas a Pamela Blas Castro. Mencionas tú acerca de que el gobierno regional de Vizcarra empezó a hostigarla, ¿no? Lo que me lleva justamente a la comparación con Fujimori, que también hacía hostigamiento, perdón, a las personas en prensa, pero tú destacas algo un poco más grave, ¿no? Que es el trato simple que tú mencionas y dice recibo, factura pagada, crítica callada, ¿no? Porque Vizcarra se dio cuenta, dices, que había un rubro dentro de cada presupuesto de obras, ¿no? Llamado difusión o comunicación, ¿no? Y dentro de justamente este rubro, ¿no? Se encargaba por ahí para poder limpiar, por así decirlo, y las diferentes, eh, los diferentes indicios de corrupción no salgan más a la luz. Bajo todo esto, te consulto, porque tú eres un periodista de investigación, rescatamos a pocos periodistas de investigación en el país, ¿no? Que se centran en un personaje y cuando todo está a favor de ciertos personajes, hay personas como tú, ¿no? Que hacen esta investigación. ¿Consideras tú que en el país la concentración de medios, o quizá tomando un poco lo que decía Marco, eh, esto de la publicidad estatal perjudica gravemente a la democracia del país? Sí, mira, yo creo que es un fenómeno un poco más complejo, pero sí, este modelo del que tú hablas, que es un modelo clientelar, que no es patrimonio exclusivo del Perú, ni mucho menos, ¿no? Yo viví unos años en México y hay un libro de un colega mío mexicano que investigó cómo el PRI había cooptado a la prensa de una manera mucho más inteligente, y la tenía controlada en los 71 años que estuvo en el poder, ¿no? Este modelo que se daba mucho en provincias, ahora tengo la satisfacción de que cada vez que viajo a algunas ciudades importantes veo que esto está disminuyendo, que cada vez hay más periodistas profesionales y más medios
fortalecidos, porque en la medida en que haya medios más autónomos económicamente e insertados en una economía sana dentro de una región, van a ser medios más autónomos del poder político de turno, ¿no? Incluso en la novela de Vargas Llosa, Pantaleón y las visitadoras, existe este personaje del Sinchi Cuy, ¿no? Que era pues este típico arrendador de horas en una radio local que se dedicaba a difamar, era casi un sicario mediático, ¿no? Que extorsionaba a las autoridades para pedirles dinero a cambio de callarlo o, si le daban más, incluso alabarlo y hacerle el cherry, ¿no? Este modelo burdo que ha existido y que existe incluso todavía, ha ido variando, y lo que yo rescaté de Vizcarra cuando llega a ser presidente regional es el que se da cuenta, como tú dices, que cada obra tenía un rubro para difusión, comunicaciones, y de ahí es donde ofrece pagarle a los periodistas locales, y algunos han pasado sus recibos por honorarios de manera abierta y yo diría obscena, ¿no? A cambio de no criticar o de acallar ciertas cosas, ¿no? Si hay algo que le da pavor a Vizcarra es que el escándalo mediático, ¿no? Cuida mucho esta imagen o esta careta que él se había construido como funcionario público. Recuerden ustedes que cuando sale del gobierno de Moquegua hacia finales del 2014, él sale con muy buena performance e incluso se hablaba de una gestión exitosísima, con logros muy significativos en la educación. Por eso es que después pasa a las ligas mayores de la política peruana, y varias agrupaciones, el Fujimorismo, Acuña, el propio Humala y finalmente PPK estuvieron tentándolo para llevarlo a su plancha presidencial, o por lo menos a parte de su equipo, ¿no? Entonces él se preocupó mucho de esta careta y de manejarlo a través de los medios, que son los que construyen finalmente corrientes de opinión, ¿no? Y así cooptó a los periodistas locales, siempre con excepciones, no solo Pamela, hubo varios ahí. Yo expliqué bien el caso de Pamela porque fue el que conocía el detalle, y porque además la saca de un programa de televisión cuando él es gobernador, y después, cuando es presidente de la República, quiere incluso multar de manera onerosa a su radio, porque ella ya había hecho un emprendimiento y se había convertido en una empresaria y por lo tanto era autónoma, para tratar de acallarla también, ¿no? Y lo que tú dices, esto que en términos técnicos llamamos el ecosistema mediático, efectivamente en el Perú hay una gran concentración de los multimedios, ¿no? 3 o 4 grupos máximo, yo diría hasta 2 grandes que controlan la mayoría de medios. Sin embargo, están haciendo un ejercicio de pluralidad, creo. Pero lo que sí es pernicioso es la publicidad estatal, por 2 razones. Primero, porque solo se distribuye sobre la base de las mediciones que existen en el mercado, y en el mercado solamente hoy se mide Lima para todo efecto práctico, y se miden las grandes cadenas, porque las chiquitas no pagan al medidor y por lo tanto no aparecen en la fotografía. Entonces, ese sistema es perverso porque excluye al 95% de los medios. Solo los grandes medios acaparan el 90 y pico por ciento de la inversión publicitaria, cosa que me parece no solamente injusto, sino absolutamente arbitrario y poco técnico, ¿no? Y por otro lado, el Estado es el único que paga el doble de la tarifa, lo que le llaman la tarifa fría de publicidad, porque antes el Estado era un mal pagador, ¿no? Era un buen cliente, pero un pésimo pagador, porque cabeceaba a los medios y los medios le pusieron la tarifa más alta. Pero hoy es al revés. Si hay alguien que paga puntual es el Estado, porque hoy no se puede contratar nada en el Estado que no esté previamente presupuestado. Entonces, la policía viene con su pan bajo el brazo, ¿no? Pero se sigue manteniendo estas tarifas altísimas. Es increíble que el Estado siga pagando el doble que le paga la Coca-Cola o cualquier transnacional a los medios privados. Entonces, esta distorsión hace que muchos medios dependan de esa publicidad, porque el mercado además ahora está deprimido, etcétera, en la pandemia más, y el Estado se ha elegido como el anunciante más importante.
Y si hay un gobierno manipulador, puede hacer valer esa condición de ser el cliente más importante de los medios y torcer para el lado que él quiera la línea editorial de estos medios, ¿no? Entonces, eso es grave para la democracia. Yo creo que deberíamos buscar un mecanismo distinto. Hay modelos interesantísimos en el mundo, sobre todo modelos autónomos de la Europa, que se podrían ensayar en el Perú para ir mejorando esto que es básico, es tener medios periodísticos muy potentes, plurales, ¿no? Y que la sociedad tenga ese abanico de miradas editoriales para que los ciudadanos tengan acceso a todas y cada uno saque sus conclusiones, ¿no? De eso se trata, que es una democracia representativa. Pero estas dos distorsiones se tienen que cambiar a mediano plazo, yo creo que es muy urgente, ¿no? Y definitivamente el rol de la prensa ha sido muy importante en los últimos años, más durante el periodo vizcarrista, en la que hemos visto a una prensa, y tocando el tema de la República que tocó este Marco, con portadas ya realmente que tiraban barro con ventilador, porque el equipo especial pasó de ser el gran héroe cuando perseguía a cierto sector de la política, y luego yo recuerdo portadas de la República con una primera plana de Juárez Atoche, prácticamente diciéndole golpista. Entonces, a ese extremo se llegó, ¿no? De defender a Vizcarra. Y ya conectando con un punto más actual, porque en la parte de tu libro sobre Obraínsa das bastantes detalles sobre ese tema, sobre el detalle de la coima, pero hoy en día la investigación ha avanzado un poco más y ya hemos visto el día domingo, a través del reportaje de Roxana, las llamadas telefónicas, ¿no? Que confirman y van cerrando cada vez más el círculo en la entrega de la coima y la coincidencia con las llamadas telefónicas, de ida y vuelta, con el señor Tejeda Moscoso, ¿verdad, Carlos? Sí, mira, aquí es una cosa interesantísima. Hace unos días escuché al presidente Vizcarra, al expresidente, hablar de que en su caso se trataba de una persecución política implacable. Yo creo que no hay nada de eso. Lo que hay es una persecución criminal, ¿no? A un acto criminal y es una investigación, creo yo, seria del Ministerio Público que espero el Poder Judicial la meritúe de manera profesional. Es más, cuando él dice que se está haciendo, que el Ministerio Público está haciendo un uso político, ¿no? De una investigación, yo me río, digo, oye, caramba, no nos acordamos de la relación que tenía con esta fiscal Sandra Castro y con esto que era rumor consistente en los corrillos políticos y periodísticos de que tenía cierto control del Ministerio Público, y ahora solo porque la fiscal Rocío Sánchez se ha peleado con su ex amiga, conocemos detalles de esta relación. Esa reunión en el edificio de Vizcarra, en un departamento de una tercera persona, simplemente es inaceptable. Dos fiscales provinciales que tenían un caso que comprometía al mismo Vizcarra, que era este audio con Camayo, etcétera, no pueden estar conversando con el presidente. Eso en cualquier parte del mundo es gravísimo, es prevaricador, ¿no? Acá lo hemos tomado con cierta ligereza. Y no solo eso, sino que hay coincidencias en que el Ministerio Público aplicaba el acelerador en ciertos casos y en otros no, ¿no? Y eso ha sido una constante. Ahora, lo que tú dices respecto al caso que ya está más avanzado desde mi punto de vista de lo que investiga el fiscal Juárez Atoche, sí, el drama de Vizcarra no es que solamente es el dicho de unos supuestos corruptores, sino que hay una serie de indicios razonables, concatenados, que están haciendo clic ahí, porque no solamente es un empresario, hay varios, ¿no? En este consorcio están las dos empresas que coinciden y que incluso ya le han dado todas las pruebas al fiscal de cómo hacían ellos para obtener efectivo, liquidez, para poder pagarle en sobres
Dicho sea de paso, en mi investigación descubrí que sí, en un sobre Manila, pero uno de esos grandes que le llaman radiográfico, porque se guarda ahí las radiografías, sí alcanza hasta 1 millón de soles en billetes de 100, ¿no? Entonces, los grandes defensores de Vizcarra, los mediáticos sobre todo, decían, ¿cómo es posible que en un sobre entre 1 millón de soles? Bueno, entraba y a él le han dado máximo 600.000 en efectivo, ¿no? Pero, además, coinciden las llamadas telefónicas previas a los pagos de las coimas en efectivo. Los choferes han reconocido que recogían sobres y llevaban al domicilio de Vizcarra. No solo eso, hay las visitas que los acusadores han contado con fecha y hora exacta. Y el drama para él es que los teléfonos inteligentes, dos que ha presentado José Manuel Hernández, que antes era su socio, intermediario, etcétera, y ahora se ha vuelto en su delator, no solamente contienen los chats de WhatsApp que ya se conocen a través de la prensa, El Comercio hizo un buen especial bien diseñado sobre estas conversaciones, sino que también contienen archivos de audio y archivos fotográficos que corroboran una serie de dichos, ¿no? Porque cuando Vizcarra le decía, oye, dile a fulano de tal que ya terminó enero y febrero y ya estamos marzo, estaba reclamando pues su coima de ese tiempo, ¿no? Cuando se habla de la reunión en la casa de Hernández para pagar la última cuota, es porque los empresarios se sienten intimidados porque ya era vicepresidente de la República y era ministro de Transportes, que era la cartera donde estos empresarios del Club de la Construcción hacían los mejores negocios, ¿no? Entonces querían quedar muy bien con él. Todo tiene un sentido común, tiene una lógica, tiene una concatenación, y yo creo que sí está aprobado esto que el fiscal va a sustentar el miércoles, que se llama obstrucción de la capacidad probatoria del Ministerio Público, ¿no? Porque él, por ejemplo, ha inducido a la mentira a sus colaboradores más cercanos, Miriam Morales, Oscar Vázquez, Karen Roca, y Karen Roca ha dicho, sí, efectivamente, señor, me manipuló, me exigió, me ordenó de que yo mienta, tanto al Ministerio Público como a la Comisión de Fiscalización del Congreso. No solo eso, ha usado a la policía mientras era presidente de la República para amedrentar a uno de sus acusadores, mandándole drones a sus residencias en una zona exclusiva de Lima, incluso al abogado de este empresario, el doctor Álvarez, también lo han amedrentado groseramente cerca a su casa, cerca a su centro de trabajo. Eso es obstruir la acción probatoria del Ministerio Público. Y no solo eso, sino que hace declaraciones políticas amedrentantes para los fiscales, porque los acusa de todo, y en su condición de candidato todavía tiene cierto poder de convocatoria y cierto poder mediático, y lo está usando para perturbar esta acción probatoria de la justicia. Entonces, la jueza Álvarez, creo que el miércoles, después de escuchar ambas partes, va a tener que hilar fino, va a tener que evaluar bien este voluminoso expediente que ha presentado el fiscal Atoche. Estaba viendo, tuve acceso a parte de esa información. Hay cosas muy puntuales, el peritaje de las conversaciones telefónicas es contundente, incluso la ruta del dinero, ya Juárez Atoche tiene ciertos indicios razonables, porque eso es lo que estaban exigiendo los defensores de Vizcarra, ¿no? ¿Dónde está ¿Dónde el está? Decía, dinero? ¿dónde está? ¿Dónde está la plata, la ruta del dinero? Oye, En mi cara, muéstrame que... como si los que cometen este tipo de delitos van a pedir factura, ¿no? O van a depositar la coima en su cuenta corriente, ¿no? Eso es imposible. En fin, pero va a estar interesante, creo, la audiencia del miércoles, y más interesante va a estar el sustento de la jueza, si decide de un lado o del otro, porque creo que va a ser una pieza importante de la judicatura de los últimos años, ¿no? Sería finalmente, digamos, daría vueltas el boomerang, ¿no? El boomerang que él lanzó con la previsión preventiva hacia los opositores políticos de Vizcarra. Bueno, ya para concluir la última pregunta, Carlos, hoy vemos, ¿no?, a mi generación, a nuestra generación, desilusionada de este personaje que se abanderó esta lucha
falsamente esta lucha contra la corrupción. Al inicio usted manifestó que la gestión ante la pandemia había sido desastrosa. ¿Se atrevería a decir que Martín Vizcarra es el peor presidente de las 3 últimas décadas? ¿Por qué motivos? Mira, yo creo que es uno de los peores presidentes porque no solamente ha tenido una gestión desastrosa en un momento clave, que es en medio de una pandemia, sino que nos ha mentido de manera consuetudinaria, llegando al cinismo, ¿no? Y se ha aprovechado de la buena fe de los peruanos que han confiado en él, y la decepción en su caso es más profunda, ¿no? Y eso ha envilecido, creo yo, la moral de los peruanos. Esa es la factura que nos deja, y por eso que hay desilusión entre los peruanos. Esta propia campaña electoral es atípica, ¿no? Bastante fría. El candidato que mayor opción tiene el no sé, ¿no? El no he decidido mi voto, que sumados llegan casi a 30 y pico, 40%. Y eso en parte es obra de Vizcarra, porque ha desilusionado a los peruanos que todavía creían en la clase política, en el dirigente, en el líder. Y creo que la decepción es más profunda porque además se ha vacunado él de manera clandestina, su esposa y su hermano, y 470 funcionarios más, de espaldas al pueblo, cuando el pueblo se estaba muriendo de oxígeno, de falta de camas UCI. El primero en inmunizarse, en protegerse, ha sido él de manera clandestina. Yo creo que ese gesto lo pinta de cuerpo entero, y yo sí me atrevería a decir que en el ranking está como uno de los favoritos de ser el más nefasto, ¿no? Carlos, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Créeme que para nosotros es muy importante que la prensa siempre esté vigilante de la clase política. Nosotros somos jóvenes, estamos inmersos en política, entendemos que ningún partido se ha salvado de estar tocado por la corrupción, pero la labor de la prensa es justamente ayudarnos a eso, a investigar, a descubrir y a mostrar este lado putrefacto que debe cambiarse. Y ojalá que la generación que salió a marchar, quizá algunos con buenas intenciones, otros confundidos y otros por malicia, se den cuenta, ¿no? Que frente a los gestos políticos no hay que rodearse o aplaudirlos porque nos caen bien o porque el adversario se siente más ofendido, no, sino que hay que ver siempre cuáles son las fuentes, revisar siempre y estar atentos a la clase política. Gracias, Carlos, nuevamente. Si tienes algunas últimas palabras, la tribuna es tuya. Gracias, Víctor, José Alberto y Marco, por esta invitación. Y nada, será hasta la próxima. Les agradezco por esta oportunidad de conversar y nuevamente los felicito por hacer trabajo político, partidario, porque creo que la democracia se va a fortalecer en la medida que los partidos también se fortalezcan y que nuevas generaciones de políticos como ustedes asuman pronto responsabilidades, y estoy seguro que van a tener una mirada distinta a los políticos que nos han decepcionado. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Yo solamente quiero Muchas terminar gracias. recomendando el libro a todos los que nos han estado viendo. Es un muy buen libro y se van a entretener bastante con diferentes anécdotas, pasajes sobre la vida de este político, ¿no? Así que lo recomendamos y nada más, cómprenlo. También está en Van a ebook, gozar. en Google Libros y en Apple también. Yo lo he comprado en Google. Ah, qué bueno. Sí, en todas las Gracias. plataformas. Muchas gracias. Hasta Chao, luego. un abrazo. Hasta Hasta luego. luego.